Agradecido ese Dios maravilloso. Oye, usted tiene que estar más agradecido que yo, porque usted está en la sombra y yo estoy en el sol. Bueno, prepare su corazón. Quiero que antes de iniciar ponga su mano en el corazón, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, en el día de hoy abro mi corazón y yo te pido que tú pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dame la sabiduría y la inteligencia para que yo pueda tomar las decisiones correctas y pertinentes según tus planes y voluntad para mi vida. Diga conmigo: dame la gracia y el favor para sostener y no perder nada de lo que me has entregado hasta el día de hoy y poder recibir las cosas buenas y maravillosas que vendrán en el mañana. Diga conmigo: Señor, te agradezco cada lucha, cada prueba, cada batalla que he vivido y enfrentado hasta el día de hoy, porque a través de ella tú me has hecho más fuerte, más sabio, más inteligente, pero sobre todo más humilde. Gracias por todo, gracias por lo que pasará, gracias por lo que ha pasado y gracias por lo que está pasando. A ti la gloria, a ti la honra, el poder y la majestad. Oramos por nuestro pastor. Te pedimos que pases un carbón, que pases un carbón encendido por sus labios, para que cada palabra que salga en el día de hoy sea palabra de bien y no de mal, sea palabra de salud y no de enfermedad, sea palabra de riqueza y no de pobreza, sea palabra de bendición y no de maldición, porque en la boca de nuestro pastor está tu palabra, y tu palabra salva, sana y libera. Amén, amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, vamos al grano, que es lo que da fruto, que dice mi pastor. Quiero colocar en el corazón de ustedes lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo. El día de ayer se estaba celebrando 27 años de ministerio de nuestro pastor. Hace 27 años, junto a su familia, fue enviado desde la ciudad de Caracas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos parte de algo más grande. Este ministerio, que el día de ayer cumplió 27 años, a lo largo de estos 27 años ha alcanzado muchísimas personas para los caminos del Señor. Hoy en día, bajo la tutela de nuestros pastores, están aproximadamente un poquito más de 40 congregaciones que están regadas por todo el país y aún por toda la ciudad y aún fuera de la ciudad. Pero Misión Cristiana para el Mundo es parte de algo más grande, de la Federación Emanuel, que pasa de 60 años. La visión de un hombre que tuvo un llamado de Dios, y él empezó en ese tiempo algo que no se había hecho nunca. Incluso Emanuel es la segunda federación más grande del país. Viene después de Asamblea de Dios. Y ese hombre, el patriarca Antonio González, empezó esa visión. Hoy en día estamos hablando de más de 500 iglesias en el país, por la visión de un hombre. Escuchó y entendió un llamado y empezó a hacer un trabajo que no fue de la noche a la mañana, un trabajo que demandó muchísimo sacrificio, pero hoy en día se ven los resultados. Y es la manera que Dios usa para que las personas puedan ser alcanzadas por el mensaje que los va a llevar a la salvación, a la sanidad y la libertad. Cada vez que usted viene a una reunión a escuchar la palabra de Dios, bien sea en este lugar o en otro lugar o en su casa, usted está entendiendo que es Dios el que le está hablando. Y hoy quiero que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 4. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: Distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, y de cómo regresó al cielo después de darles instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los 40 días que siguieron a su sufrimiento, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y le demostró que estaba vivo. ¿Qué le demostró? ¿Qué le demostró? Que estaba vivo. En todas esas ocasiones les habló del reino de Dios. Estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta
hasta que tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. El nombre de lo que hoy quiero colocar y compartir con el corazón de cada uno de ustedes y aquellos que están conectados y los que van a ver más adelante esto en diferido, se llama la promesa del Padre. Yo quiero que levante su mano y diga así: la promesa del Padre. No, pero dígalo con ánimo, la promesa del Padre. Como niños y como niñas, naturalmente para nosotros las palabras que dicen nuestros padres cuando somos niños son la verdad. Un padre nos promete: te voy a dar esto. Uno lo espera y lo anhela. Uno no piensa cómo lo va a dar, cómo lo va a entregar. Uno solo cree. Mi papá lo dijo cuando somos niños. Ya cuando estamos un poquito más grandes, adolescentes, no le creemos a nadie, y menos a nuestros padres. Entramos en la etapa de la rebelión. Pero cuando somos niños, la palabra que diga nuestro padre, eso para nosotros es ley. Cuando somos niños, mi papá lo dijo. Usted viene y le comparte a sus amiguitos: oh, mi papá dijo que me iba a regalar un avión. Y usted va y lo cuenta. Y usted ni se imagina si él tiene o no tiene. Pero usted lo dice con anhelo y con gratitud porque usted se lo dijo su papá. Pero dígaselo a un adolescente: papá, que me estás dando, tú eres un limpio. Porque ya sabe algunas cosas o saca sus conclusiones. Y en estos pasajes, en estos versículos del Hechos de los Apóstoles, la promesa del Padre, el escritor de esta carta a los apóstoles es la historia de los inicios de la iglesia primitiva, cómo comenzó todo. Y algo que me llamaba la atención es que estamos viendo el trabajo de la obra de Dios, pero sin estar Jesús presente físicamente. Ahora estos hombres que habían sido escogidos por él tenían una tarea que cumplir. Esta preciosa carta es escrita por un doctor llamado Lucas. Y él dice: distinguido Teófilo, en mi primera carta, la primera carta era Lucas, les hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. ¿Qué les enseñó a hacer Jesús? Hacer y enseñar. Jesús les enseñaba a sus seguidores, era con hechos. Con lo que él hacía, les enseñaba. Y de cómo regresó al cielo después de darle instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los 40 días que siguieron de su sufrimiento, después de que él se levantó de la muerte, de que lo asesinaran en la cruz del Calvario, pasó 40 días con estos hombres. Previo a los 3 años y medio, después de los 3 años y medio que duró con ellos, durante 40 días que siguieron a su sufrimiento, se presentó repetidas veces ante sus apóstoles. Estaba en el cuerpo glorificado. Recordemos que ellos lo vieron en la cruz, donde todo el cuerpo de nuestro Señor estaba hinchado. Había recibido 39 latigazos sobre sus lomos, que le habían arrancado parte de la piel. Le habían incrustado una corona de espina que le hinchó todo el rostro. Le habían arrancado la barba, le habían enterrado las palmas de las manos con unos clavos y los pies. Ahí estaba horrible e irreconocible. Pero ahora cuando él aparece, solo tenía marca. La marca de las manos, los pies y el costado. Estaba en el cuerpo glorificado. Allí se le había aparecido. En todas las ocasiones les habló del reino de Dios. Mire una cosa: durante 3 años y medio el mensaje de Jesús para sus seguidores era el reino de Dios. Pero después que regresó, esos 40 días previos, siguió hablando el mismo mensaje, el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere establecer en esta tierra? El reino de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros como creyentes comprendamos? El mensaje está basado en un reino, y es el reino de Dios. Porque hay el reino de las tinieblas y hay el reino de la humanidad. Son 3 reinos que gobiernan a esta creación. Pero el reino correcto es el reino de Dios. Es un solo mensaje, no son 2, 3, 4, uno solo. El reino de Dios. Estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. ¿Qué tenían que recibir ellos? Una promesa. Y la promesa la había dado ¿quién? El Padre. Ahora mira esto. El Señor Jesús es la dádiva, el regalo. El Señor Jesús es el regalo de Dios al mundo. Jesús es un regalo dado por Dios. Y ese regalo es para el mundo. Es para todo el que ha nacido en este mundo y todo el que vaya a nacer en este mundo. Y el Espíritu Santo es la dádiva o el regalo del Padre a sus hijos, como auxilio y poder. Repito, Dios dio a Jesús como un regalo, y ese regalo es para el mundo. Pero el Espíritu Santo es el regalo, es la dádiva del Padre. Ojo, ya no es Dios sino Padre. Como Dios da un regalo, pero como Padre da otro regalo.
Y el regalo es el Espíritu Santo que da el Padre a sus hijos. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son hijos de Dios? Hay un dicho en el mundo, dice, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y como creación, Él nos da un regalo, a Jesús. Pero cuando el que recibe el regalo lo acepta, lo cree, él o ella comienza a ser hijo de Dios, hija de Dios. Ahora hay otro regalo, y ese otro regalo es el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón se tiene que recibir ese regalo del Espíritu Santo? Porque ese regalo, que es su presencia viviendo dentro de nosotros, viene como auxilio y como poder. ¿Qué significa auxilio? Nos viene a ayudar. Hermano, hermana, sin el Espíritu Santo no podemos ser obedientes. Sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la tarea que se nos ha entregado. Sin el Espíritu Santo no podemos recibir la revelación de las Escrituras. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar en esta tierra en victoria. Y hay gente que ha recibido a Jesús, ha creído en que Jesús murió por él, recibió el regalo de Dios. Pero ¿cómo les ha costado recibir el regalo del Padre? Que es su presencia. Como les decía hace rato en la oración, hermanos, somos habitados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenemos el regalo más valioso y más poderoso de este planeta. Pero esos regalos los recibimos, son los hijos. Pero son los hijos y las hijas que han recibido el regalo de Dios como creación. Cuando tú entendiste que Jesús murió en la cruz para que tú no murieras y para que tú fueras perdonado, ahí comenzaste a ser un hijo o una hija de Dios. Pero como hijo y como hija de Dios, el Padre, ahora no es Dios, el Padre te da un regalo, y ese regalo es su presencia. Entonces ese regalo viene para auxiliarte y para darte poder. Auxiliarte significa que te va a ayudar, no estás solo, no estás sola. Hay momentos y circunstancias donde tú no ves a nadie, pero eso no importa, tienes lo más importante, y eso está dentro de ti. Y es el Espíritu de Dios que viene a auxiliarte para que venzas, para que ganes, para que... Si tú no puedes decir no puedo, no. Si tú dices que no puedes, porque no has entendido que el regalo ya está dentro de ti. Porque ese regalo viene a auxiliarte y a darte el poder. ¿El poder para qué? Para vencer las tentaciones. ¿El poder para qué? Para lograr lo que se te ha pedido. El diablo, que el Señor lo reprenda, nos ha hecho creer que el Espíritu habita en un lugar y en un sitio. Hermano, y cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, entendemos que la iglesia no es un lugar ni es un sitio. La iglesia somos nosotros. Y somos nosotros porque ese Espíritu, que es el regalo del Padre, ¿está dónde? Dentro de nosotros. Es como tú vas a decir que no puedes. ¿Ah? ¿Cómo tú vas a andar chillando? Es que nadie me visitó. ¿Quién te va a visitar? Si dentro de ti habita el más grande. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el regalo del Padre, entonces ese regalo ya está aquí dentro de ti. Pero tienes que aprender a relacionarte con Él. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, somos bautizados por el Espíritu. Bautizado significa que por haber abierto nuestro corazón a Cristo, el Espíritu ahora viene dentro de nosotros. Pero hermano, cada uno tiene la responsabilidad de buscar esa llenura diaria. Hoy te llenaste de Él, pero mañana tienes que volverte a llenar. Te llenaste ayer, pero ayer no te sirve para hoy, y hoy no te sirve para mañana. Es una llenura diaria. Una llenura de que te dice: aquí estoy para ayudarte y aquí estoy para darte el poder. Si tú dices que tú no puedes, entonces que no te estás llenando. Si tú dices que no, pero es que es difícil, no, estás creyendo en los hombres, pero no estás creyendo en el poder del regalo que se te ha dado como hijo o hija de Dios. De repente te vienen los pensamientos puestos por el diablo de los errores y las fallas que has cometido. Cada vez que te sientas condenado y juzgado, no es de Dios, es el diablo que te está hablando. Porque el Padre ya te ha dado el regalo, y ese regalo viene a auxiliarte, y ese regalo viene a darte el poder de vencer, de conquistar, de lograr hacer lo que se te ha pedido que hagas. ¿Aló? Ahora, yo quiero que nos hagamos unas preguntas. Primera pregunta: ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? La promesa del Padre es el Espíritu Santo como hijo. Y es un regalo que viene a habitar dentro de nosotros.
para auxiliarnos y para darnos el poder. Pero tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? Número 1, un intercesor. ¿Qué recibimos? Un intercesor. Ahora, ese intercesor está dentro de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Nos ayuda en qué? Todos somos débiles, por eso tenemos la ayuda. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu? Ora por nosotros. Esa es intercesión. Intercesión, que significa que otro ora por ti. El Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Es un lenguaje que solo lo entiende el Padre. Ahora ese Espíritu está intercediendo por nosotros. ¿Desde dónde? Desde dentro de nosotros. Entonces, lo que recibimos a través de la promesa del Padre es un intercesor. Y un intercesor que está con nosotros las 24 horas del día. Dice, y Dios que conoce los corazones. ¿Qué conoce Dios? Los corazones. Entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Pide por nosotros de acuerdo a qué. No es de acuerdo a la voluntad mía, no es de acuerdo a la voluntad del diablo, hermano. Porque pidamos algo creyendo que es bueno no significa que sea Dios. Entonces ese intercesor que está dentro de nosotros está haciendo un trabajo, y el trabajo es interceder. Pero hermano, nosotros tenemos que dejarlo que Él pida, que Él guíe nuestros pasos. Porque a veces pedimos de una manera egoísta, de una manera carnal. A veces pedimos cosas que nos desvían del camino o nos alejan del propósito. Número 2, ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? Dijimos primero un intercesor. 2, recibimos un consolador. ¿Qué es Él para nosotros? Un intercesor, pero después se convierte en un consolador. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro consolador. ¿Qué era el Espíritu? Otro. Porque el primero fue ¿quién? Cristo. Pero ahora Cristo no está físicamente aquí. Y yo le pediré al Padre, y Él enviará otro consolador para que siempre esté con ustedes. Ese consolador siempre, no siempre estará tu pastor. No siempre estarán tus hermanos, no siempre estarán otros creyentes, pero siempre va a estar el Espíritu de Dios que te va a consolar, Él siempre va a estar allí, no te va a abandonar. ¿Aló? Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya. Jesús hablando con sus discípulos dice, me van a matar, me voy a ir. Pero Él les dice, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no podrá venir sobre ustedes. En cambio, si yo me voy, yo se los enviaré. Pregunto, ¿ya Jesús se fue? Si Él ya se fue, significa que el consolador ya fue ¿qué? Ya fue enviado. Ahora mira esto, hermano. Recuerde que Jesús caminando sobre esta tierra en cuerpo, Él tenía poder, tenía alcance, pero tenía limitaciones. Pero cuando Él se va, ahora el Espíritu es repartido entre los creyentes. Y donde está un creyente, donde está un hombre o una mujer que ha creído en lo que fue hecho en la cruz del Calvario, está el mismo Dios. Por eso, hermano mío, hermana mía, donde tú estés, donde tú vayas, donde tú llegas, tú tienes que tener la claridad y el entendimiento y la certeza de que ese consolador, de que ese poder está aquí dentro de ti. ¿Por qué razón tú le vas a tener miedo a llegar a una casa que haya unos altares y tenga unos brujos ahí soltando sapos y culebras? O te estés preparando, te estés soltando conjuros y hechizos para que te vaya mal. Tú tienes que andar guapo y apoyado, confiado. Ese es el consolador. ¿Por qué te consuela? Porque te va a dar la esperanza, te va a dar la fe, te va a dar el amor. Siempre va a estar allí para ti. Él te conoce mejor que nadie, sabe lo que has hecho, sabe los errores que has cometido, pero no se va.
Porque Él está allí para hacer un trabajo, consolarte. Primero intercede, segundo te consuela. Número 3, que recibimos a través de la promesa del Padre, un testimonio del Señor. ¿Un qué? Un testimonio del Señor. Juan 15:26 dice: yo les enviaré de parte del Padre al Consolador. El Espíritu de verdad que viene del Padre, Él les hablará acerca de mí. ¿Qué hará el Espíritu que vive dentro de nosotros? Nos hablará acerca de quién. Cristo. Nos hablará acerca de quién. Del Padre. Nos hablará acerca de quién. Del propósito, del plan. Entonces un testimonio del Señor. Ahora un testimonio, hermano, que está aquí dentro de ti. Este Espíritu viene a darte testimonio. Testimonio de Jesús. Jesús murió por ti. Jesús abrió el camino. Jesús conquistó por ti. Ese testimonio tenemos que aprender a escucharlo. Pero muchas veces, hermano, porque ese testimonio se ha apagado, entonces el testimonio lo deja el diablo. Ah, ya tú no vas a cambiar. Tú eres un diablo, tú eres una diabla, tú eres más malo que... No, ese testimonio no viene del Espíritu. Número 2. ¿Cómo experimentamos esta promesa? ¿Recibimos una promesa? ¿Qué no trae esa promesa? Todas esas cosas que acabamos de leer. Pero ahora, segunda pregunta. ¿Cómo experimentamos esta promesa? ¿Cómo experimentamos esa presencia dentro de nosotros? ¿Cómo la experimentamos? Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al piso donde se estaban quedando. Se reunieron allí los apóstoles: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se dedicaban, escuchen, todos ellos se dedicaban con un mismo propósito: a orar juntos con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Cómo experimentamos esta promesa? A través de la fe. ¿Cómo la experimentamos? ¿A través de qué? De la fe. Y lo vemos en esos versículos del capítulo 1 del mismo libro de los Hechos. Que allí llegaron a Jerusalén, subieron al piso y donde se estaban quedando, y ahí se reunieron los que fueron llamados por nombre y apellido. Y todos ellos estaban allí dedicados a un mismo propósito. Te pregunto, iglesia, ¿ya conoces tu propósito? ¿O tú crees que eres un accidente en esta tierra? ¿Eres un error? ¿O eres una casualidad? No, eres un propósito. Entonces, ¿cómo experimentamos esa promesa? A través de la fe. Pero la fe va a crecer, se va a fortalecer y va a avanzar cuando yo me relacione con otros que crean lo que yo creo. Porque note, todos ellos estaban ahí, Pedro, Juan, toda esa serie de personas, y estaban reunidos con otras mujeres, pero todos creían una misma. Y lo que querían era lo que había hecho Jesús. Entonces te pregunto algo: ¿Cómo vas a experimentar esa promesa si con lo que te estás relacionando y con lo que te estás juntando no crees lo que tú crees? ¿Cómo va a aumentar la fe si con el que tú andas no crees lo que tú crees? Con el que tú te relacionas no crees lo que tú crees. Es a través de la fe. Pero a través de la fe, mi fe va a crecer con la fe de otro. Pero entonces, si tú te juntas con el que no tiene fe, con el que no cree lo que pasó en la cruz, con el que no cree que Dios es misericordioso. ¿Ha escuchado ustedes por las redes la cantidad de personas que se han levantado a hablar lo que le está pasando a Venezuela? Es el juicio de Dios, y los desgraciados se afincan. ¿Y quién te dijo a ti que Venezuela está bajo juicio? No es Venezuela que está bajo juicio, es el mundo que está bajo juicio. Pero está la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener fe en lo bueno y no en lo malo. Triste y lamentablemente, hermano, esta desgracia que pasó a nuestro país. Pero si usted se pone a ver el corazón del venezolano, ¿y usted la cantidad de personas que se movilizaron allí a ayudar? ¿Vio usted la cantidad de personas que se movilizaron allí a contribuir? Escuchaba la noticia de un periodista, no me acuerdo si era español o argentino, y decía: ¿cómo es posible que una nación con un sueldo mínimo de $4 hayan llenado todos los centros de acopio? Que los pusieron a reventar. ¿Qué habla eso, hermano? El corazón del venezolano es generoso.
perezoso. El corazón del venezolano es de servicio. El corazón del venezolano, aquí estoy yo. ¿Tiene usted algún miembro o algún conocido que esté en el extranjero? ¿Ha escuchado sus noticias que ya no le dan un pan a nadie? Allí es difícil que lo reciban, que lo ayuden, que le colaboren. A ver, ¿tú cómo resuelves? ¿Qué pasa con nosotros los venezolanos? Hermano, nosotros no le negamos nada para nadie. Cuando alguien está pasando por algo, ahí estamos, ayudamos de una manera u otra. ¿Qué quiere decir esto? La promesa del Padre. ¿Cómo experimentamos esa promesa? A través de la fe. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito, a orar juntos con las mujeres. Ojo, ¿cómo crecía la fe? Se juntaban. En esa reunión que hacían ellos, revisaban las escrituras. Y después que revisaban las escrituras, o antes que revisaban las escrituras, algo que hacían era que oraban. Bueno, por eso se tiene que tener la claridad que en el momento de la oración hay que tener reverencia. Bueno, hay gente que vamos a orar, está arrancando la barriga. Vamos a orar, se está sacando los mocos, que de broma no se saca un ojo. Vamos a orar y estás pendiente de otras cosas. ¿Y usted cómo va a aumentar la fe? O cuando estamos estudiando la escritura, está pensando, oye, monté los quinchonchos, ¿me saldrían blanditos o me salían duros? Oye, ¿será que le echas aceite o le echas sal? Usted está sentado ahí el cuerpo, pero la mente pensando ya en los quinchonchos. Entonces, ¿cómo experimentamos esa promesa, hermano? A través de la fe. Pero entonces la fe se basa en eso. Yo voy a leer las escrituras, porque cada vez que la leo, me voy a llenar de fe, porque la fe viene por... La fe viene por... Qué curioso que no dice la fe viene por el ver. Porque la fe no se ve, pero sí sé. ¿Sí sé qué? No se ve, pero sé. Entonces después que la escuchas, ella aumenta y ahí empiezas a ver. ¿Qué vas a ver? ¿Cuál es el resultado de la fe? Los milagros, las señales, las maravillas y los prodigios. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, mi hermano, ¿qué experimentamos en esa promesa? ¿Cómo experimentamos la promesa? A través de la fe. O sea, yo no puedo decir que soy un hombre o una mujer de fe si no me pongo atento a escuchar la palabra. Yo no puedo decir que soy un hombre o una mujer de fe si no me pongo atento a la hora de la oración. Soy reverente. ¿Por qué cerramos los ojos? Cerrar los ojos no es espiritual, es para no distraernos, para no verle la cara de gafo que tiene ese que está ahí, o la cara que se te va la fe cuando le ve la cara a ese. Si usted cierra los ojos, usted se concentra. Señor, gracias, aquí estoy delante de ti. Pon tu mano sobre mi vida. Y usted cuando va hablando se va imaginando a Dios poniendo la mano. Pero usted con los ojos abiertos, ¿qué va a ver? Entonces la fe no viene por, sino por. Entonces cuando aprendemos a escuchar, nos llenamos de fe, y después que nos llenamos de fe, empezamos a ver los milagros, las señales, las maravillas y los prodigios que le dan gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señoras. Señor de Señores. ¿Cómo experimentamos esa promesa? A través de la fe, ¿verdad? Gálatas 3:14 dice: Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham, ¿qué recibió Abraham? Bendiciones, llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo. ¿A través de quién vienen las bendiciones? Jesucristo. Para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios ha prometido. Pregunto, ¿cómo recibimos el Espíritu? Por la fe. ¿La fe en qué? En lo que fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Él murió y se fue, pero nos dejó el regalo. ¿Cómo lo recibo yo ese regalo? Por fe. Yo tengo que tener la fe de que el Espíritu vive aquí dentro de mí. Pero si yo me pongo a pensar en mis errores, en mis fallas, en mis debilidades, se me va la fe. No, el Espíritu me abandonó. No, tu mamá te puede abandonar, la mujer te puede abandonar, el marido te puede abandonar, los hijos te pueden abandonar. Pues ¿sabes quién nunca te va a abandonar? Esa promesa que está dentro de ti, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Aló? Entonces a través de la fe, entonces por fe yo tengo que entender que mi Señor Jesús murió, pasó todo lo que pasó y se fue, pero no me dejó solo, no me dejó sola. Entonces yo tengo que recibir. ¿Cómo experimento yo esa promesa? Es por fe. Por fe yo tengo que creer que ese Espíritu vive dentro de mí. Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice: no queremos que se vuelvan perezosos. ¿Que no debemos volvernos
perezosos. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de lo que reciben las promesas de Dios. ¿Qué debemos seguir? El ejemplo de lo que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Fe y qué? Hermano, quien es impaciente no tiene fe, porque la fe es paciencia. Sí. Ahora, ¿qué significa paciencia? Saber esperar. Yo voy a esperar que pase lo que pase. Yo voy a esperar que se cumpla lo que se debe cumplir. Entonces, ¿cómo experimentamos esta promesa? A través de la fe. Y la fe es saber esperar. Bueno, ¿qué queremos nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor? Que nuestros familiares lleguen, pero a veces van a tardar, pero tenemos que tener la paciencia de que van a llegar. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el grave error por impaciente que le damos malos testimonios a ellos. Si nosotros le hablamos de un Dios que nosotros no mostramos. ¿Y cómo no lo mostramos? Con el carácter. El domingo, el miércoles en la reunión levantamos las manos, lloramos, cantamos, alegres, sonrimos, y llegamos a la casa y nos convertimos en el diablo. Amargados, tirados, soltando sapo y culebra por la jeta. Perdón, por la boca. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fe tiene que llevarnos a cambiar. La fe tiene que saber que el Espíritu que vive aquí dentro me va a dar el poder para andar alegre, contento, agradecido, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de un amor verdadero y genuino. Pero cuando esa fe no crece, eso somos hipócritas. O nos adaptamos a lo que el diablo ha puesto. Estamos en los caminos del Señor, pero seguimos batallando con el alcohol. Es que no le has pedido al Espíritu que te ayude a dejar el alcohol. Pero es que no le hago mal a nadie. Casi no le hace mal a nadie. ¿Estás segura de eso? ¿Estás seguro de eso? Le estás haciendo daño a tu familia. Le estás haciendo daño a tu bolsillo. O de repente no es la fe con un vicio. De repente la fe es con la actitud tuya, el carácter que tiene. Tiene un carácter de perro. Cuando usted llega a la casa, la gente, uy, Dios mío, llegó el diablo. ¿Y por qué llegó el diablo? Por tu carácter. Siempre bravo, brava, molesta, amargado, obstinado. Es que la gente no me quiere. ¿Pero quién te va a querer, animal del monte? Con ese carácter. Mujer, deja de mudar el cuero. Varón, deja de estar maltratando a tu esposa. ¿Aló? Entonces, ¿cómo experimentamos esa promesa? A través de la fe. 3. ¿Cómo experimentamos esta promesa? Esperando en obediencia al Señor. Esperando en obediencia al Señor. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. ¿Qué iban a recibir del cielo? ¿Qué iban a recibir del cielo? Poder. Hay que esperar en obediencia al Señor, hermano. Esperar no es fácil, pero hay que saber esperar, porque el esperar te da poder. ¿Aló? Te da poder. Entonces, esperando en obediencia al Señor, por medio de la oración perseverante. ¿La oración qué? Perseverante. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si ustedes, aún siendo malos, ¿qué somos nosotros? Somos malos. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre a darles al Espíritu Santo a aquellos que le piden. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que insistir perseverantemente en la oración? A que Él nos dé el Espíritu, a que Él nos dé. A veces perseveramos en la oración pidiendo una casa, pidiendo un carro, pidiendo plata, pidiendo que la suegra se mueva para otro país. Y lo que más deberíamos interceder y pedir y clamar es que el Espíritu tome el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones, de nuestras acciones. Porque si ustedes, aún siendo malos, nosotros somos malos, pero somos capaces de darle cosas buenas a nuestros hijos. Pero hermano, a veces nosotros creemos que estamos pidiendo un pan y estamos pidiendo una piedra. A veces nosotros creemos que estamos pidiendo un pecado y estamos pidiendo una serpiente. O sea, Dios no te va a dar lo que tú le pides. Dios te va a dar lo que te va a ayudar, lo que te va a hacer crecer. Porque hay gente que cree que no, estoy pidiendo un pan. No, es una piedra que va a partir los dientes. Ay, que estoy pidiendo un pescado. No, eso no es un pescado, es una serpiente, te va a moler, te va a envenenar. Entonces Él dice:
por medio de la oración perseverante. Pero ¿en qué debe ser la oración perseverante? En que esa promesa de su presencia dentro de nosotros nos gobierne. Eso a veces nosotros creemos que somos perseverantes. No, la oración debe ser perseverante para que mi pareja cambie. Así no es. Mi oración debe ser perseverante para que mis hijos cambien. Así no es. ¿En qué debe ser perseverante la oración? En que el Espíritu, la promesa del Padre, el regalo del Padre para nosotros los hijos, tome el control. ¿Qué es lo que nosotros debemos centrarnos en pedir, hombre, mujer? El Espíritu Santo. ¿Y para qué le debemos pedir al Espíritu Santo? Hay 4 cosas que nosotros necesitamos que el Espíritu haga con nosotros. Gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Las acciones son el resultado de las intenciones. Las intenciones son el resultado de los sentimientos y los sentimientos son el resultado de los pensamientos. Pero ¿qué es lo que va a atacar el diablo que el Señor lo reprende? Esas 4 cosas: la mente, el corazón, las intenciones y las acciones. Si los pensamientos, los sentimientos, las intenciones y las acciones no las gobierna el Espíritu, eso no es de Dios. Eso no viene para bendecirte. Si la oración perseverante es: Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis intenciones y de mis acciones. En eso es que debemos ser perseverantes, hermano. En eso. 4. Aceptando sinceramente esta promesa. ¿Cómo lo debemos aceptar? Sinceramente. Juan capítulo 7. Versículo 37 al 39 dice: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. ¿Qué saldrá del interior? Ríos de agua viva, del que cree en él. Jesús dijo hacer esto acerca del Espíritu, que recibirán después los que creyeran en él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Así que aceptando sinceramente esa promesa, porque él dice que el que cree en él, como dice la Escritura, del interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué debe correr del interior de nosotros? Ríos. El río no se estanca, hermano, y triste y lamentablemente algunos no tienen corriendo ríos, sino un estanque, agua emposada. ¿Y qué pasa con el agua cuando se empoza? ¿Comienza qué? Primero un zancudito, mosca, larva, y después de todas esas cositas que cada uno se van dejando de excremento, ¿qué pasa después? El mal olor. ¿Y sabe qué significa eso de río de agua viva? La actitud correcta. O sea, si en el interior de nosotros no está corriendo ese río de agua, entonces, por eso es que tenemos que aceptarlo sinceramente, esa promesa. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Tenemos que tener sed de que la presencia se manifieste. Tenemos que tener sed de que la presencia nos gobierne. 3. Las consecuencias de recibir al Espíritu Santo. Hay una consecuencia de recibir esa promesa. 1. Poder para vivir según la voluntad de Dios. Repito, las consecuencias de recibir al Espíritu Santo. Número 1, poder para vivir según la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros como creyentes? ¿Según la voluntad de quién? Porque no puede ser la voluntad del diablo o la voluntad de los humanos. Hay 3 voluntades: la de Dios, la del diablo y la de la humanidad. ¿Cuál es la correcta? La de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: Dios está obrando en ustedes. ¿Qué está haciendo Dios? Obrando. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué despierta en nosotros? El deseo de hacer lo que a Él le agrada, y le da el poder para hacerlo. Pone el deseo, pero también nos da el poder para hacer ese deseo. ¿Aló? Entonces, hermano, poder para vivir según su voluntad. Entonces usted no puede decir que no puedo, que no puede, no, que no quieres otra cosa. Usted quiere la voluntad de los hombres, usted quiere la voluntad del diablo, pero no quiere la voluntad de Dios. Sí, Dios está obrando en ustedes. Ahora note una cosa. Yo quiero que haga esa pregunta: ¿cómo obra Dios en mí? Diga, ¿cómo Dios obra en mí? Ah, no, pero dígalo con él. ¿Cómo Dios obra en mí? ¿Se lo digo?
¿Sabe cómo Dios obra en usted, en mí, en nosotros? Los que somos hijos de Dios, lo que hemos aceptado lo que pasó en la cruz. ¿Sabe cómo obra? Luchas y pruebas. ¿Por qué razón empieza a obrar a través de luchas y pruebas? Porque con las luchas y pruebas Él empieza a obrar en nosotros y nos hace ser hombres y mujeres más fuertes, más sabios, más inteligentes y más humildes. Ese es el obrar de Dios. No reneguemos de las batallas, hermano mío. No reneguemos de esos procesos. Entendamos que es Dios obrando. Señor, gracias porque tú estás obrando en mí. Porque con esta batalla, con esta prueba, tú estás haciendo que yo sea más fuerte, que yo sea más sabio, que yo sea más inteligente, pero sobre todas las cosas que yo sea más humilde. Hay gente que se cree el tapón del mar, el último frasco, la última Coca-Cola del desierto, como se dice coloquialmente. No, que Dios está obrando en nosotros y la manera de lograr es a través de las luchas y pruebas. Pero triste y lamentablemente, hermano, en las luchas y pruebas, la gran mayoría lo que hace es alejarse de Dios en vez de acercarse más. Porque se hacen esta pregunta razonable: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué tengo estos procesos? Porque Dios está obrando. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando y te está haciendo más fuerte, más sabio, más inteligente, más humilde para la gloria y honra de su nombre. Dele fuerte ese aplauso. Entonces, la consecuencia de recibir el Espíritu Santo: poder para vivir según su voluntad. Hermano mío, yo quiero que usted se haga esa pregunta. Escúcheme. Yo quiero que usted se haga esa pregunta esta mañana. ¿Está viviendo usted en la voluntad de Dios o es la voluntad suya? Quiero abrir un paréntesis aquí y contarle algo personal. Hace años, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía unos planes, tenía unos propósitos, tenía unas metas. Y un día, escuchando de la boca de mi pastor, hablando de la voluntad de Dios, y él nos decía que está la voluntad de Dios, está la voluntad del diablo, está la voluntad de los hombres. Y él nos explicaba que la voluntad del diablo y la voluntad de los hombres nunca nos va a llevar a tener paz en nuestro corazón. Dice que al final lo único que nos va a traer paz es hacer la voluntad de Dios. Y yo tenía un sueño, tenía una meta, tenía un anhelo por cumplir. Algo personal, algo financiero. Y cuando empecé a entender que la voluntad de Dios no era eso lo que yo creía, no era eso lo que yo quería, era que le sirviera, fuera pastor de su iglesia. Y yo tenía esa lucha, yo tenía esa batalla, porque yo no lo quería, yo no lo esperaba, yo no lo deseaba, pero empezó a arder eso en mi corazón. Y el día que nos llamaron para convertirnos en pastores asociados al ministerio, después nos hicieron como pastores asociados, pastores de intercesión, pastores jóvenes y pastores misioneros. Y eso era la voluntad del Señor. Y cuando empecé a entender, cuando empezamos a entender que no eran los planes de nosotros, sino los planes de Él, empezamos a soltar cosas. Empezamos, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere. Porque la consecuencia de recibir el Espíritu Santo es hacer su voluntad, no es lo que yo quiero. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, nosotros pagamos el boleto. Pero cuando hacemos la voluntad del Padre, Él paga el boleto. Le pregunto, ¿lo quiere pagar usted o lo quiere que lo pague Dios? ¿Quiere que lo pague Dios? Él lo va a pagar. Y lo va a pagar bien. Las consecuencias de recibir el Espíritu Santo: poder para andar en los caminos de Dios. ¿Poder para qué? Para andar en los caminos de Dios. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Pondré mi espíritu en ti. Una promesa, Ezequiel, el antiguo pacto. Todavía no se había formado la cruz. Todavía no había pasado lo que tenía que pasar en la cruz. Pondré mi espíritu en ti. Esto era una promesa. Lo haré para que vivas por mis leyes, para que vivamos por sus leyes y para que obedezcan mis reglamentos. Entonces, el poder para andar en los caminos de Dios, o sea, el Espíritu está allí porque es el que nos da el poder para obedecer. No es lo que yo quiero, lo que quiere alguien más, es lo que quiere el Señor.
Ese poder está ya dentro de nosotros. Consecuencia de recibir el Espíritu Santo: fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Perdón, ¿fuerza para qué? ¿Para qué? Sufrir. ¿Quién le gusta esa palabra? ¿Eh? A nadie le gusta eso. Pero aquí dice que fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Porque por él vamos a sufrir. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 59, dice: los sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedra a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermano, estamos hablando del primer mártir de la iglesia. Tuvo el poder de sufrir. Y no un sufrimiento de algo que le pasaba, el sufrimiento de perder la vida por hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Él estaba testificando de la palabra, él estaba testificando de Jesús, él estaba llevando el mensaje, él estaba haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, estableciendo el reino. Pero todo eso le trajo sufrimiento. Y él lo pudo. Él no estaba allí maldiciendo a los que le caían a piedra. Padre, recibe mi espíritu. Tuvo el poder. ¿Pero por qué? Porque recibió la fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Hermano, ¿quién estaba recibiendo las ropas del primer mártir de la iglesia? Saulo. ¿Sabe quién es ese? El que años después se ha convertido en Pablo. Y escúchame esto: muchas veces hay Saulos alrededor de nosotros, pero por eso es que no lo podemos maldecir, porque de repente esos Saulos terminan convirtiéndose en piedra. El que hoy te está tirando, mañana te va a acompañar. El que hoy te está estorbando, mañana te va a abrir la puerta. El que hoy te está haciendo sufriendo, mañana te va a dar las alegrías y los contentamientos más grandes. ¿Por qué? Porque ese es el reino del Señor. Hay que aprender a tener ese poder para sufrir por consecuencia del nombre de Jesús. Hermano, no creamos que por el nombre de Cristo nos van a aplaudir, no van a celebrar, no van a cantar cumpleaños, no. A ver si nos van a echar piedras. Pero nosotros no podemos responder con lo mismo, porque de repente entre esos que están tirando piedras hay un Saulo que llegará a ser un Pablo. Yo era un Saulo, perseguidor de la iglesia. Entonces hay gente a tu alrededor que te está persiguiendo hoy, pero no los maldiga, ora, clama. Entonces la consecuencia de recibir el Espíritu Santo es la fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Hermano, y muchas veces esa gente que te está haciendo sufrir es la propia gente tuya, tu propia casa. Ay, ahora te la pasas el domingo allá puro escuchando palabras y adorando. Te están tirando piedras. Ay, mira, hermano, hoy te están criticando porque cargas la Biblia, pero cuando cargas una botella de Pucuy no te decían nada. Ahora te están criticando porque estás contribuyendo con la hora. Estás dando el dinero al pastor, pero no le dabas antes de la licorería. Ande el tabaquito de marihuana, no se lo dabas a ese. Por eso no te criticaban, porque le dabas al de la marihuana. Eso no te criticaban. ¿Cómo es que le llamaban eso? Los conejitos. Los ídolos, eso le daban plata. Hermano, el poder, la fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Levante su mano y que le diga así: a veces voy a sufrir por su nombre, pero eso es para su gloria. Denle un aplauso al Señor. Consecuencia de recibir al Espíritu Santo: poder para testificar al mundo con valentía. Repito, poder para testificar al mundo con valentía. ¿Qué necesitamos? Valentía. Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué vamos a recibir cuando el Espíritu venga? ¿Qué vamos a recibir cuando el Espíritu venga? Pregunto, ¿ya lo recibiste? Si ya lo recibiste, ¿ya tienes qué? ¿Ya tienes qué? ¿Ya tienes qué? ¿Ya tenemos qué? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Eso quiere decir que recibimos poder donde estemos, donde vayamos y donde lleguemos. ¿Y para qué es ese poder? Para testificar al mundo. ¿Con qué? Con valentía, no con vergüenza.
Yo le entregué mi corazón a Cristo. Me digan loco, me digan que tal, no me importa. Tengo el poder y la valentía porque ese poder ya está dentro de mí. Tengo que testificar. Y esos que están alrededor, que hoy me están tirando piedras, mañana me van a acompañar. ¿Aló? Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. ¿Qué hacía Dios? Bendecía mucho a todos. Pero ¿por qué todos los creyentes eran bendecidos mucho por Dios? Porque había alguien que testificaba. ¿Aló? Alguien que testificaba. Cuando tú das testimonio de la resurrección, ojo, que vamos a dar testimonio de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Él no está en la cruz. Él no está en la tumba. Él está sentado en el trono de gloria y ha enviado a su espíritu para que viva dentro de mí. Y yo tengo el poder para testificar. El poder significa que no voy a sentir vergüenza. No me voy a sentir, ay, Levi, no, yo voy a poder porque tengo el que vive dentro de mí, es más grande que todo. Entonces, si tengo el poder, tengo el carácter, tengo la confianza. Entonces, la consecuencia de recibir al Espíritu Santo es para eso, para poder testificar con valentía al mundo, porque hay que testificar. Testificar significa que tú estás mostrando que eres un hombre y una mujer nueva, con un nuevo nacimiento, con un nuevo comienzo. Y esos nuevos nacimientos, esos nuevos comienzos, tienes que llevarte cada día a ser mejor. Usted y yo tenemos que sacarnos esa frase que parece bonita, pero es horrible. Ah, yo soy así. No. Espíritu, bestia y la fe afuera. Usted era así, o ahora usted es diferente. Usted es un hombre, una mujer renovado, renovada, nuevo y nueva para la gloria de ese que murió por usted y por mí en esa cruz. ¿Aló? Tiene que dar testimonio. Hermano, hermana, cada vez que usted está haciendo algo, usted tiene que decir, tiene que preguntarse, yo estoy dando testimonio con esto. Mi actitud da testimonio. Mi lenguaje da testimonio. Mis hechos dan testimonio. Ojo, cuando hablo de testimonio no hablo de perfección. Hablo de cambios, transformación. Metemos la pata. Bueno, Señor, perdonad. O pedirle perdón, que le va a tener que pedir perdón. Eso da testimonio. Pero ¿qué hace usted que, por ejemplo, viene alguien y le mienta a la madre y usted se la devuelve? Y entonces después, cuando tiene la oportunidad de reconciliarse, no. ¿Qué testimonio? No. Hay que acercarte y agachar la cabeza. Oye, perdóname, disculpame, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho aquella, pero te sale. Si no es, tenemos que dar testimonio. Que las personas vean que nosotros somos diferentes. No perfectos, pero sí diferentes. ¿Cuándo? Cada día. Mujeres, sean diferentes con sus esposos. Hombres, sean diferentes con sus esposas. Traten de cambiar. Padres, sean diferentes con sus hijos. Hijos, sean diferentes con sus padres. Hoy tal vez su papá y su mamá les molesta porque los regañan, porque lo corrigen, pero mañana, cuando papá y mamá ya no estén, van a hacer falta. Te hace falta ese regaño, te hace falta ese cocorrón, te hace falta esa corrección. Entonces, sé diferente con ellos. Seamos diferentes con todo. Seamos diferentes con los hermanos en la fe. ¿Por qué tiene que haber esas disyuntivas entre nosotros? ¿Por qué tiene que haber esos desacuerdos? Seamos diferentes. Aprendamos a pedir perdón, aprendamos a cambiar nuestras actitudes. Aprendamos a ser cada día un poco mejor. Amén. Conclusión de la promesa del Padre. Con esa promesa del Padre, nosotros como iglesia tenemos la garantía de que podremos cumplir con la tarea de establecer el reino de Dios en esta tierra. Repito, con esa promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu viviendo en nosotros. Nosotros como iglesia tenemos la garantía, está garantizado, de que podremos cumplir con la tarea de establecer el reino de Dios en esta tierra. Tú y yo tenemos una tarea: establecer. Te pregunto, ¿la pobreza es establecer el reino de Dios? ¿Tienes una tarea? Pregunto, ¿la enfermedad es del reino de Dios? ¿Tienes una tarea? Tenemos la tarea de establecer el reino. Y no podemos decir que no podemos, porque la promesa que está aquí dentro de usted.
Usted en la iglesia, donde usted esté, donde usted vaya, donde usted llegue, ahí está Dios. Usted es ese tabernáculo. Usted es ese poder divino sobre esta tierra. Usted es esa luz en medio de esa tiniebla. Usted es ese sabor en medio de esa tierra. Pero crea en eso en usted. Porque mire una cosa, ¿sabe que el diablo va a hacer? Y con esto termino. Nos va a robar la identidad. Eso es lo que busca Satanás, robarnos la identidad. Porque cuando perdemos la identidad, perdemos la seguridad. Y cuando perdemos la seguridad, perdemos la dirección. ¿Por qué encontramos la dirección? Porque tenemos seguridad. ¿Y por qué tenemos seguridad? Porque tenemos identidad. ¿Dónde va a iniciar el diablo para debilitarnos y derrotarnos? Con la identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? No, soy el hijo de Ramona. No. Eres el hijo de Dios. ¿Quién eres? No, soy la hija de Petra. No, eres la hija de Dios. Esa es la identidad. Y la identidad no te la da la cultura ni el lugar donde naciste. La identidad te la da la promesa del Padre que vive dentro de ti. El Espíritu. Ese regalo que se te ha entregado. Porque como eres hijo, como eres hija, el regalo al mundo es Jesús. Uno lo rechaza, otros lo reciben. Ese regalo es opcional. Pero ¿sabe cuál regalo no es opcional? El Espíritu. Porque si de verdad recibiste el primer regalo, Jesús, ahora el segundo regalo es más grande. Y usted preguntará, pero pastor, es que yo no lo siento. Empieza a sentirlo. Pastor, es que yo no lo escucho. Empieza a escucharlo. Pastor, es que yo no lo veo. Empieza a verlo. Porque ese regalo ya está ahí. Jesús es el regalo al mundo. Triste y lamentablemente uno lo aceptan, otros lo rechazan. Pero el regalo del Padre, que es su Espíritu, ese está garantizado, ya está dentro de ti. Solo aprende a escucharlo, aprende a sentirlo y déjalo que gobierne tus pensamientos, tus sentimientos, tus intenciones y tus acciones. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esa es la palabra que quería colocar en el corazón de ustedes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias